el jueves largo mampostería. El martes, si podemos, largamos también mampostería para ir dando la continuidad a teoría. El día viernes 24, o sea, el próximo viernes, tenemos el primer cuestionario. Lo vamos a hacer solo de la unidad 1, para no ahí ahogar. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Y ahí hay que prepararse. Son preguntitas teóricas, entonces, solo teoría, con el Moodle. Va a ser en la sala de cómputo. La sala de cómputos. Hola, ahí estoy comentando. En la sala de cómputos y bueno, vamos a hacer en 2 grupos, si no, no se puede rendir. Después tenemos el martes 28, que es un día ideal para hacer hasta tarde. Vamos a hacer la defensa de los 2 prácticos del método modal y método estático. Esa defensa va a tener un tiempo por grupo, son 10 grupos, tenemos que terminar no más de 10 minutos por grupo. Eventualmente una consulta de 5 si es que tienen duda. Son cosas rápidas, son torpes. De acuerdo con todo ese tiempo, lo vienen siguiendo, ya vienen viendo cómo va el avance. Aparte con las entregas que van a hacer. El problema es que no se puede corregir la cantidad. ¿Sí? Ya conocer la fecha de la defensa, y eso queremos de acuerdo entre todos ahora, no se reciben ya más trabajo práctico, ¿sí? Lo que yo les figuraba ahí en la planilla como libre, lo que faltaron algo del trabajo práctico 1, lo puede subir hasta hoy, ¿sí? Si por ahí se demoran o algo, podemos aceptar unos días más, ya saben que no está cero, digamos, pero quien no presente todos los prácticos hasta esa fecha de la defensa, sí está en condiciones libres, ¿sí? Porque no está siguiendo la materia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos? Bueno. La defensa son 10 minutos, 5 eventos de consulta, pasa el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Entonces vamos a poner el proyector, está bueno que todos participen. Por ahí a lo mejor una duda del grupo 1 o alguna preguntita que se le haga puntual al grupo 1 le sirve para otro grupo, porque van a ser las dudas son temas conjuntos. Es una clase participativa, eso es la defensa, digamos. Una clase donde ustedes, digamos, responden una pregunta puntual que le haga un trabajo práctico, o yo, la parte práctica, y ustedes la defienden, responden, pero mostrando obviamente su archivo, el Excel, el SAP, lo que sea que esté abierto, puede ser que esté la notebook, el grupo, uno del grupo tiene que estar la notebook y tener abierto ya todos los archivos, cosa que conectamos la HDMI y rápidamente el grupo tiene prendido todo el práctico. Abre el práctico, ¿sabes qué pasó ahí? ¿Qué sé yo? Es para, como les digo, hacer una cuestión de ida y vuelta. Ese sería el día 28. El día 30, jueves, ahí ya alargamos el práctico 3, el problema 1. ¿Ya? Es la primera parte. 1 de mayo no laborable, que es viernes, pasamos al 5, martes 5. Y vamos a terminar lo que sea de verificación, lo que haya quedado de mampostería. Probablemente quede tiempo para hacer alguna consulta práctica, pero en principio ahí cerramos la teoría de la unidad 3 y alguna consulta práctica. El jueves 7 seguimos con la práctica y el viernes 8 se terminaría el práctico 3. El problema 2 quiere decir la parte de verificación. Se entrega el viernes 8, se entrega la primera parte. Viene una semana que no hay clases, que es la semana del 11 al 15. Creo que hay examen, esas cosas, pero es la semana que es el receso para estudiantes. Y a partir de esa semana que viene el receso, un repasamiento,
Vamos al parcial. En el parcial entra el práctico 1, 2 y 3. ¿Está? Entre esos dos se va a hacer una defensa para reforzar el práctico 3, si hubiera quedado alguna duda. Se va a hacer una consulta para el recuperatorio, para que recuperemos a algunos chicos que no hayan pensado el parcial. Y ahí entre esos dos va el cuestionario número 2. ¿Qué entra en el cuestionario número 2? La unidad 2, que es la que encaramos el martes que viene, que ya la empezamos en realidad. Ya esta semana empezamos a poner el martes. Todo lo que es regularidad estructural, diseño de capacidad y mampostería. También la misma metodología va a ser en cómputos y por el muro. O sea que son preguntas multiple choice, eventualmente alguna pregunta conceptual. La idea, como digo, no es al contrario, que es una manera de que ustedes se habiten y bueno, falta le pasa esto, falta le pasa aquello, para que vayan apretándose para el integrado. Recuperatorio el 26 de marzo. El 28, el jueves, los recuperatorios parciales siempre son mal, porque podemos hacerlo allá en el laboratorio. Lo cual significa que son limitados de tiempo. Acuérdense, todo lo que es parciales son prácticos, pero son limitados, el cuestionario es lo mismo, son limitados de tiempo. Porque hemos dicho que nos va a dejar usar la norma, fórmula, el código, lo que quiera, pero anda lento. 28 de mayo ya comienza la segunda etapa de la materia. Largamos, este año va a ser al revés del año pasado. Primero va hormigón pretensado y recién miércoles. Entonces largamos hormigón pretensado, que es el que mayor peso se le va a dar. El martes 28, el jueves 28. El viernes ya larga el práctico 4, que es el primer problema de pretensado. El diseño de flexión. El 2 de junio, que es viernes, arrancamos seguimos con la verificación de resistencia, sigo avanzando en la teoría. El 4 jueves tenemos el problema 2 de pretensado, que son las pérdidas. El 5 viernes tenemos verificación de resistencia práctica y se entrega el problema 1. El 9 martes ya cierro en la unidad 4, si quedara alguna duda, un poquito si llegara a quedar algo del tema de trazado de cables y largo con puerto. Luego pasamos al 11, que es continúa la parte última ya del pretensado, que es un ejercicio completo de corte. Ya se dio pretensado en muchos ejemplos, y eso es lo enorme. Así que es práctico, si no va a ser larguito, pero pueden pensarse. Nunca hubo tiempo de hacer práctico con detalle. 12 de junio, entrega de los problemas 2 y 3 y se inicia el práctico 5. 16 de junio termino puentes, prácticamente. Terminamos el práctico 5 el 18, hacemos una defensa el 19, el viernes 19. Nada de cuestionario hasta ahora, a ver, no quise poner cuestionario interparcial para que nos quedemos, afiancemos la práctica y después ya así la semana que viene les ponemos. Y ahí viene el segundo parcial el martes 23. Consulta la defensa del práctico 5 de puentes, viene el recuperatorio y el modelo después del recuperatorio el último cuestionario, que viene bien ante el integrado. Sé que esa semana del 2 al 10 es
Ya estudia para el integrado y de paso vimos el cuestionario 4 y 5 que es el integrado. Son los temas del integrado. Está, esto en poco. Ahora lo que tiene que pasar con bueno, y de ahí el integrado del 10, 30 años recuperatorio después del receso. Nos damos un abrazo y terminamos. En principio vamos a tratar que no se modifique, pero bueno, por supuesto que pueden haber pequeñas modificaciones. Ya está arreglado con todos los días que tienen clase. Hoy entregan el problema 1 del TP2 y hay una continuación de SAP que ahora ya se puede jugar. Este vos se lo subís, ¿no es cierto? Claro, chequeo, no había ninguna modificación. Ya está subido, ahí está. Bueno. Con el caca, ¿no? Altamirano, presente. Raya, Mauri, presente. Pará, Portal, presente. Burgos, Ariel, presente. González, Aldo, presente. Juan Julio, pues volvemos acá a las consignas del práctico. Problema 2, ¿sí? En principio lo que vimos hasta la clase de ayer, ya estamos en condiciones de responder esto. Calculamos la fuerza sísmica ahora por pórtico y por piso, o sea, aplicamos la distorsión. Recordamos ahí que nosotros construimos fuerzas, pero esa fuerza lo pasamos a corte por piso. Con esos cortes por piso vamos a distribuir los cortes por pórtico. Y cuando ya tengamos los cortes por pórtico, los volvemos a pasar a fuerzas. Y esas fuerzas van a ser las que vamos a cargar nosotros en el programa. Ustedes del problema 1 tenían que verificar, o bueno, calcular el periodo utilizando el SAP, ¿verdad? Entonces, con esa base de ese programa, es que vamos a cargar las fuerzas. Y esa sería para nosotros la opción, y ahí digamos como que terminaría este proceso, bueno, casi terminaría el proceso de realizar todo en forma manual. En este caso, bueno, acá le pide, lo pueden hacer para ambos, para comparar con los dos métodos como ver ahora, o como mínimo para uno. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es seleccionar los nodos, cargar las fuerzas, ¿sí? Nada más, igual ya lo hacemos. Y ahora sí, aplicadas esas fuerzas y exclusivamente para la aplicación de esa carga, ¿sí? No combinaciones de carga, ni envolvente, nada. Solamente aplicando la carga del sismo como fuerzas laterales, nosotros leemos los desplazamientos. Con esos desplazamientos, pueden ser, que vimos ayer, son los de E, ¿sí? Lo amplificamos y demás, calculamos las distorsiones de piso y las verificamos. Y obviamente que al tener torsión y demás, no vamos a tener exactamente el mismo, pero si la estructura es más bien regular, los desplazamientos en cada pórtico, ¿sí? Van a ser muy similares. Y además tenemos diafragma aquí. Si no, tomamos el promedio de 3-4 pórticos que ustedes tengan en cada dirección. ¿Y qué hacíamos si no verificaba la distorsión del piso?
sea, aumentamos la sección de la columna, rotamos alguna columna si hace falta, aumentamos alguna columna si hace falta, ¿sí? En algunos casos ya con columna no llega a ser suficiente, entonces tenemos que sugerir el uso de tabique. Y ahí ya con la verificación de la distorsión, digamos que terminaría el proceso de lo que nosotros vemos acá en el trabajo práctico. Pero, como les decía, si no verifica, hay que modificar el tema de la rigidez y empezar de cero. Empezar de vuelta, no tanto de cero, pero empezar a volver a otra iteración, actualizar la rigidez, si me actualiza el periodo, si me actualiza la fuerza y todo lo que. Entonces, para evitar de hacer eso, hasta acá nosotros llegamos solamente con el planteo que ustedes hicieron. Eso no modifica nada, si no, no va a ser comparable con el práctico 1. Entonces, hasta acá, ya digamos estamos en condiciones de poder hacer. Lo que vamos a ver ahora simplemente es cómo nosotros de una manera práctica cargamos, o sea, resolvemos prácticamente todo esto con el uso del programa. La idea no es que seamos solamente usuarios del programa en el sentido de esto ustedes lo pueden ver en un tutorial y lo pueden hacer, ¿sí? No es algo raro. El tema es comparar, o sea, todo lo que podamos, ¿sí? Desde el centro de masa, el centro de rigidez, el centro de participación, las masas por piso, hasta las rigideces, todo lo que podamos comparar con el programa para ver cómo trabaja el programa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo cargar, me dice acá, la acción sísmica en el modelo que ustedes tienen, pero utilizando las funciones disponibles en el software, tanto del método modal como del método estático. Como mínimo, yo les pido acá comparar el corte basal, pero como les decía recién, podemos comparar todas las cuestiones, todo lo que me dé información, el SAP, el ECAPS o el software que ustedes utilicen, lo podemos comparar, ¿sí? Porque si nosotros lo podemos hacer a mano, alguien lo puede programar en un software utilizando el método finito, ¿sí? Que definitivamente es el SAP. Entonces, una vez que nosotros veamos estos métodos, sí ya para ver que es más fácil ajustar el planteo estructural para verificar de la mejor manera posible la distorsión en el piso. Y eso es lo que se pide acá, que ustedes entreguen el modelo ya definitivo, ya verificando bien la distorsión del piso. Entonces, veamos cómo sería. Yo acá tengo un ejemplo. Si en un momento les muestro, bueno, acá ya está cargado. Lo único que tiene es un ejemplo así muy rápido, pueden hacer ustedes cualquiera, si no ahora un ejemplo de cero. De acá yo le cargué la masa, bueno, tiene la rigidez, tenemos la información del periodo y la fuente de masa, que es lo que viene en práctico 1. Y aquí creo que ya le cargué, a ver. Sí, por ejemplo, no sé si lo llegan a ver acá. Ahí, ¿sí lo veo, no? Ahí lo que está aplicado son las cargas, perdón, las fuerzas. Estas son las fuerzas que están actuando por piso y por pórtico, ¿sí? Ustedes pueden hacer una prueba inicial con esto, por ejemplo, para hacerlo rápido ahora, si es que no hicieron todavía la parte de torsión, con simplemente el corte dividido por la cantidad de pórticos, o sea, solamente considerando la traslación. Lo podemos comparar también con eso, hacer algo aproximado, pero lo podemos hacer.
Entonces, si se ve acá, están cargadas las fuerzas así. ¿Se ve más o menos? ¿Se puede apagar la luz, profe? ¿Qué otra luz podemos apagar? De la de acá, ¿no? Todas. ¿Lo mismo? Ahí así no se... Puede ser música, funciona el funciona. teclado, ¿no? Ahí sí. Música en la película linda, puede ser. Entonces ahí solamente están cargadas las fuerzas, o sea, seleccioné los nodos y le cargué la fuerza de manera rápida, solamente por traslación. O sea, dividí la fuerza que está aplicada en cada piso, lo dividí por el tanque de porte. Y por este caso tenemos una estructura regular, coincide el centro de masa con el centro de rigidez, simplemente para que vean. O sea, con esto es lo que ustedes tienen que ya tener hecho para el punto hasta acá, digamos, que dice cargar dicha fuerza en el modelo estructural. Entonces, ahora lo que vamos a ver y definamos primeramente vamos a determinar el esfuerzo sísmico utilizando el método modal. Para ello, lo primero que tenemos que hacer nosotros es asignar, es cargar el espectro de respuesta. Entonces, si ustedes se van al trabajo práctico número 1, problema 1, que era el del tanque de agua, yo le pedí a ustedes ahí que dibujen el espectro. ¿Sí? Si lo hicieron a mano, bueno, ahora lo pueden hacer. Entonces, acá por ejemplo tenemos nosotros el espectro elástico, que está en color celeste, y tenemos el espectro ya reducido. Una opción es generar todos estos, en función de las expresiones que me da el reglamento, generar este espectro, ¿sí?, dándole valores a t. En este caso está dado de 0 a 0,01. Entonces yo le voy dando valores y voy obteniendo la ordenada. ¿Se lo ve eso? ¿Sí? Entonces yo puedo introducir, si yo deseo hacerlo, el espectro elástico, o si no ya el espectro reducido, copiando esto en un archivito que sea de extensión como archivo de texto, un DTS o un TXT. Seleccionamos todo y lo pegamos y tendría que quedar un archivito así. Va a ser simplemente un archivito, ¿sí?, a donde tenemos en la primera columna los valores de t propuestos por nosotros y en la otra columna los valores de los ordenados. Esa por si queremos nosotros cargarlo así. Ahora ya vamos a ver que ya tenemos incorporado, por lo menos en el detalle,
el reglamento, el CIESO 103, que me da las opciones que nosotros utilizamos para generar este espectro. Veámoslo. Acá nos vamos a definir funciones y espectro de respuesta. ¿Sí? Acá en esta opción, si ustedes despliegan, me da una cierta variedad de reglamentos. Entonces, la primera opción que lo podemos hacer siempre nosotros es que dice desde archivo. Si yo hago esta desde archivo y le pongo agregar nueva función, me va a pedir acá que yo ingrese el archivo. ¿Sí? Entonces, yo puedo ingresar directamente el espectro que ya estoy considerando. Es una opción, como lo hacíamos desde el principio. Si no, la otra es acá, en vez de ponerle desde archivo, directamente buscar al principio, dice, ¿sí? Acá, Argentina, INPRE-CIRSOC 103. Seleccionamos esa opción, ¿sí? Y vamos a poner agregar nueva función. Y acá le ponemos, ¿sí? Si ustedes ven, están todas las opciones de lo que me da el reglamento. La idea es directamente cargar ya el espectro reducido para poder aplicarlo acá. También podemos cargar el espectro elástico y vamos a ver en qué otra opción podemos aplicarle ese coeficiente R. ¿Sí? Esas son las dos opciones. O sea, lo más práctico para mí es directamente definir todo acá. Entonces, por ejemplo, le ponemos acá espectro diseño, que directamente vamos a utilizar. Y le ponemos acá, o sea, la zona 3, este sería como el tipo de suelo, ¿no? El tipo de suelo 2 SSD. Teníamos un factor de ocupación de 1 para la agrupación de tipo B. Y acá le ponemos el valor de R. Supongamos que estamos tomando 7, utilidad completa. Acá arriba me dice el coeficiente de amortiguamiento. Nosotros ya lo vimos en la clase teórica y demás, que vamos a utilizar en un 5%, realmente para la estructura del hormigón. Y acá, bueno, esto es simplemente para poder visualizar. ¿Ve? Entonces aquí ya me dibuja automáticamente el espectro. Obviamente que esto nosotros es conveniente chequearlo con el que ya tenemos, ¿sí? Con el que dibujamos nosotros, para ver si lo están tomando bien. Lo bueno de acá es que me da la posibilidad de cambiar este valor o definir diferentes espectros. Entonces le ponemos OK. ¿Sí? Ya me generó este que dice espectro de diseño. Acá solamente le dijimos al programa: vamos a utilizar en algún momento una función que es del tipo espectro de respuesta con esos datos. Entonces ponemos OK. Y ahora nos vamos a definir primeramente el patrón de carga, es decir, qué tipo de carga es. Hasta acá yo solamente tengo la carga DER y la carga LIB. Entonces le ponemos otra. Por ejemplo, sismo en X, el método modal. Y acá le vamos a decir que es del tipo sísmico. ¿Sí? Y cuando me diga acá, bueno, el factor de peso es 0, solamente para la carga de EVA, el factor 1. Y aquí me dice de cómo tomar los coeficientes, le ponemos ninguno. Eso lo vamos a configurar después. Entonces, agregarnos acá. Eso le decimos al programa que vamos a utilizar una carga de este tipo. Y ahora nos vamos a definir esa carga, casos de carga. Definir casos de carga. ¿Sí? Ya me aparece aquí lo que les encargué y me voy a modificar. Modificar casos de carga. Mira, el profe se está durmiendo si quiere. Esto ya sabe. Además, creo que él me enseñó a mí en el curso de SAR. Sí.
El listado debe ser muy similar, ¿no? Que todo Sí, es lo mismo. Lo que no sé bien cómo le sale en el SAP, pero por eso no le doy con No, SAP. igual son. Lo que pasa es que tiene la norma argentina, la diferencia es que eso está bueno. Claro. Si no, antes era todo poniéndole archivo. Este lo ha bajado de esa página civil. Una de las versiones del ETAP, pero no es la última, es la versión de la versión 22. Entonces acá, en caso de carga, y en vez de que nos reconozca esto como una carga estática lineal, aquí le vamos a poner que es una carga del tipo de espectro de respuesta. Y ahí se me va a desplegar otras funciones. La fuente de masa es la que ya tenemos definida, es la única. ¿Sí? Y aquí, a donde me dice, en realidad dice como el tipo de carga, pero es cuál va a ser esa función que yo le voy a asignar. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? ¿Podría repetir cuál es el tipo de carga cuando configuro la pestaña después de ahí? ¿Está? Sí, ¿cuál era el tipo? Apenas vos lo abras te va a salir estático lineal por Sí. defecto para todo. Vos le haces clic acá y tenés varias opciones. La que utilizamos es el espectro de respuesta. Sí, gracias. Si ponemos otra, sí, que incluso era eso para cargarle una función, por ejemplo un signo real, y ver cómo responde la estructura para ese signo. Entonces, espectro de respuesta. Y aquí le decimos que en realidad el tipo de carga para nosotros va a ser una aceleración, porque es el espectro. Entonces le ponemos aceleración. Y aquí lo que nos dice es en qué dirección la vamos a aplicar. ¿Sí? Y nos salen U1 que va a ser correspondiente a que esté aplicado en el eje X, el U2 en el eje Y, el U3 en el eje Z, si queremos cargar el espectro vertical, por ejemplo. Y estos ya son las coordenadas, los grados de libertad rotacional. Entonces nosotros le asignamos acá U1. Y acá, a donde me dice la función, ¿sí? Cuando yo despliegue me va a salir cargada la que acabamos de considerar nosotros, espectro de diseño. ¿Sí? Entonces el único factor de escala que yo tengo que aplicarle acá es la gravedad, nada más. ¿Sí? Ahora, si yo aquí en vez del espectro de diseño le apliqué el espectro elástico, entonces en el factor de escala lo multiplico por el gamma R y lo divido por el R7. ¿Se lo ve eso? O sea, son las dos opciones, como uno lo quiera cargar. En este caso, directamente espectro de diseño y la gravedad. Esto también chequenlo de que las unidades, que las unidades para la aceleración esté en metros segundo cuadrado. Porque si las tienen diferentes, están aplicando un factor de escala que no corresponde. ¿Sí? Eso también chequen el tema de las unidades. Bueno, y acá me dice, para el caso modal, me dice cuál es el método de combinación. ¿Sí? ¿Podría repetir cómo agregó el de la gravedad? Sí, acá en el factor de escala es simplemente poner el valor, el 9,81. Si sería, como les digo, el espectro elástico, lo multiplican por 1, lo dividen por 7. Pero acá no le pongan dividido 7, no sé si lo hacen, la verdad. Hay que probar, si no, lo van a entrar de vuelta. Si no lo hacen ustedes, les cargan el valor. Esto también me sirve, por ejemplo, si yo tengo que amplificar el corte por el método estático. ¿Se acuerdan que yo les decía que el método modal tiene que ser por lo menos mayor que el 85% del método estático? Bueno, si no me cumple eso, tengo que amplificarlo. ¿Dónde lo puedo amplificar? Acá. Acá está multiplicado por, no sé, 1,2, 1,3, 1,7, 1,3. Bueno, eso es solamente como comentario. Y acá lo otro es esto, que nosotros habíamos visto, cuál podemos usar. En la práctica estábamos utilizando esto, en realidad, la combinación es la cuadrática simple. Podemos ponerle cualquiera, la verdad que no veo mucha diferencia.
siempre es mejor la cuadrática completa, que es la que me da el reglamento. Esto es la superposición modal. Superposición cuadrática completa, el CQC, que es el que me dice acá. Y la otra, que es la que nosotros hicimos, que la fuerza es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de fuerza. Esa es la superposición cuadrática simple. Y por ahí es mejor la completa, pero si queremos nosotros verificar con lo que hicimos, le podemos poner esta. ¿Sí? El reglamento viejo establecía la S, R, S, S. ¿Sí? No sé el nuevo. Y pide, esta tiene una... CQC es de los americanos, siempre toman la completa. Sí, pero está en la bibliografía del autor, donde está la formulita. Creo que es la CQC. hace el producto de la fuerza. Es otra formulita nada más. Es otro modelo. Es otra forma de superponer los modos. Cualquiera de los dos van a ir. Nada más que acá, bueno, me dice si los periodos de los modos de superponer están separados más del 10%, se puede aplicar la anterior. Si no, aplicamos esta. Se puede adaptar, si no, para que lo verifiquen con esto. Aquí le pueden poner cualquiera. Sí, no, después aquí me dice también el amortiguamiento, ¿sí? 0,05. Y acá me dice excentricidad, vendría a ser la excentricidad accidental que nosotros tenemos en cuenta, que es la que me dice el reglamento, que habíamos dicho que era la del 5%. O por lo menos nosotros, para iniciar el proceso, consideramos una excentricidad, una irregularidad torsional media, esto con el 5%. Entonces, eso le incorporamos también acá. Modificar, le ponemos 0,05. Ponemos acá 0,05, agregar, y le tenemos que poner a todos, todo el tiempo. Tendría que salir la opción para poner a todo el piso la misma, porque no es tan manual. Nos da la opción, si nosotros queremos ponerle excentricidades diferentes a cada una de las plantas, ¿sí? Que lo podemos hacer más manual, digamos. Si no, le ponemos simplemente el porcentaje de 0,05 a todos los. Y ahí ya queda configurado este caso de carga. Ponemos OK. No necesitamos nosotros aplicarlo, ¿sí? De alguna forma a algún elemento, porque no es una fuerza lo que definimos, es una aceleración. ¿Sí? Entonces ese espectro va a impactar sobre nuestra estructura en la magnitud que nosotros le dijimos y en la dirección que nosotros le dijimos. Entonces ahí podemos hacer ya correr el programa y vamos a ver cómo tenemos aplicado el método modal espectral en la estructura.
La otra alternativa, la vemos antes de correr el programa, es el método estático. Entonces aquí sí le vamos a pedir al programa que me lo represente como un sistema de fuerza estático equivalente, porque es lo que es el método estático. Entonces vamos de vuelta acá a definir patrón de carga. Y aquí le vamos a poner sigma X, el método estático. Con la diferencia de que acá, a donde dice este coeficiente, no le vamos a poner ninguno, sino le vamos a poner definido por nosotros. Se fija este. Definido por el usuario. Y ahí le ponemos agregar. Ahora, una vez que nosotros le definimos esto, nos sale esta opción, dice modificar carga lateral. Acá. Hacemos clic y ahí nos salen estas opciones. A la derecha nos dice el coeficiente C. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿Podría repetir la parte de cómo definir, por favor? Acá. Primero lo definimos como una carga normal. Nada más que con la diferencia del anterior le ponemos esto. O sea, de todas estas opciones que nos salen acá, ¿sí? Le ponemos nosotros, porque no me sale una de nuestro reglamento, le ponemos definido por el usuario. Aquí no llego a ver el tipo, porque no se me despliega esa parte. Esa pestaña que se despliega al final, a mí no se me despliega. En el SAP. Estoy en el detalle. ¿No tenés que ponerle acá, será la conversión o es otra demanda? Ahí está. Yo preguntaba el tipo de carga porque no sabía la pestaña. El tipo, bueno, tipo de carga también le podemos poner sísmico, le podemos poner otras que sale acá, no hay problema. Entonces acá le definimos este coeficiente y se nos va a habilitar esta pestaña que dice modificar la carga lateral. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el corte basal es igual a C por el W. ¿Sí? Entonces el peso, el programa ya lo conoce, lo saca de la carga y de su peso propio. Lo que necesita es el C. Entonces, clicamos acá y nos sale esta opción. Aquí en el valor de C es lo que vamos a colocar, el coeficiente C que nosotros tengamos. Entonces, para eso, si ya lo estamos haciendo con el programa, ¿sí? Utilizamos el periodo que nos da acá el programa. ¿Sí? Entonces ustedes se van, calculan el periodo, con el periodo y el espectro del coeficiente C que me da el reglamento, que lo veamos acá. Sería esto es lo que estamos haciendo. Entonces calculamos nosotros a mano el valor de C y ese C es el que le cargamos aquí. Supongamos que le da 0.15, 0.12, 0.20, el valor que le dé a usted. Y acá también me dice las direcciones. ¿Sí? Podemos nosotros cargarle que considere solamente la excentricidad producto de la diferencia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Primeramente destilamos todo lo que dice en Y, ¿sí? Porque le vamos a aplicar en cada dirección, o sea, tiene que ser todo en X. Y acá nosotros deberíamos de probar primero con solamente la dirección X sin excentricidad. Sería esta opción. ¿Sí? Y ahí fíjense que se desactiva lo que estaba abajo. Si le ponemos nosotros que además considere la excentricidad, tiene que ser, como me dice en el reglamento, la excentricidad positiva más o menos la excentricidad. Entonces eso lo podemos lograr mirando estos dos. Yo les recomiendo que prueben, si ustedes ya están haciendo la torsión, que prueben a ver qué les da, si consideran todo, ¿sí? Si consideran solamente de traslación, si consideran con la excentricidad accidental o sin la excentricidad accidental, va a ser más comparable, digamos, más directo.
Y acá fijamos la excentricidad. En este caso es la misma que usamos el modal, el 5%, regularidad media. Acá también nos fijamos de que eso lo estoy aplicando en todos los pisos. ¿En qué caso podría yo variar esto? Que por ejemplo yo en el modelo haya cargado el peso o haya modelado el tanque, por ejemplo. Pero si el peso del tanque es un 25% menos que el peso de la azotea, no entra como un nivel aparte, un grado de libertad aparte. ¿Sí? Entra esa masa dentro de la azotea. Entonces, acá, por ejemplo, si yo tendría otro nivel que diga nivel de tanque, bueno, ese lo ignoro, solamente que considere la azotea. ¿Sí? Ahí está todo. Este factor cálculo 1, entonces, ok. ¿Sí? Ok y ok. Y ahí ya tenemos cargado nosotros el método modal y el método tal. Entonces, lo hacemos correr. ¿Alguna duda, algo de esto hasta acá? Traten de ver siempre como van cargando de que todo lo que nosotros asignamos es todo lo que nos establece el elemento basado en toda la teoría sobre la dinámica y sobre la aplicación de estos métodos. ¿Sí? No pedir algo que nosotros no utilizamos, si hay algo que no podemos definirlo de alguna forma directa, tenemos que nosotros ver de qué manera decirle al programa que lo considere. Como por ejemplo esto que le decía yo, el factor de amplificación. Esa es una de las cosas. ¿Alguna duda de esto? ¿Por qué usa el TAPS en vez de SAP? Porque me acostumbré a usar eso. Y les muestro que para que ustedes después lo hagan en el SAP y no les quede en tu casa. Para edificio es más adaptable el TAP. Es más fácil de construir el modelo en edificio. Pero por ejemplo, puente es mucho mejor el SAP. Es como que el SAP sería la versión más genérica del ETAPS. El ETAPS más aplicado a esto. Es aplicado al piso. El SAP tiene versiones para hacer puente o para modelar un tanque, por ejemplo, ya con un modelo precargado. Es más genérico, digamos, para eso. El modo poquito, ¿no? ¿No te va dando el informe paralelamente? ¿No puedes poner el informe? Yo siempre se lo pongo, ¿sabes? Lo hacen, claro. O sea, solamente si tiene un error. Hasta eso. Acá, por ejemplo, uno pone analizar, Y ahí pone check model y te chequea si no hay alguna coincidencia de nodo o algo que haya quedado suelto o tradicional. Entonces, con ese chequeo previo, ya Claro. te Está bueno eso. Entonces acá, por ejemplo, le ponemos la deformada, ¿sí? Para el caso de carga para el modal. ¿Sí? Y acá le ponemos que nos dibuje esa deformada y que nos muestre para el desplazamiento en X. Y acá le ponemos desplazamiento en X, porque ya sabemos que vamos a tener aplicado el signo en X. Aplicar, y acá ya me sale la deformación. ¿Qué representa este dibujito de acá? O sea, esta configuración así, la estructura solicitada al espectro de diseño. O sea, tiene la deformación, en este caso similar a lo que es el modo 1, todo transnacional, porque está aplicado el signo a la dirección X. Entonces nosotros de acá directamente ya podemos leer los desplazamientos. Por ejemplo, nos situamos uno de estos nodos de acá
y me dice que el desplazamiento, por ejemplo, el absoluto, ¿no?, del último piso es 18,5 milímetros. ¿Sí? Ahora, si yo le aplico el método estático, el segundo dedo, ahí está el método estático. ¿Cuánto nos da acá? 29,4. ¿Eso de qué va a depender, digamos, la magnitud? Porque hay una diferencia acá. ¿Qué opinan ustedes? Por la fuerza. ¿Sí? Pero específicamente en qué del método estático. Bueno, la pregunta. ¿Sí? ¿A qué se debe esta diferencia? Del modal que nos da 18,5 y el estático nos da 29, o sea, un 50% más. Puede ser, podríamos probar la otra opción, pero va a cambiar mucho entre la cuadrática simple y la otra. ¿A qué se puede deber esta diferencia de la? Solo por la simplificación que el método estático solo considera el primer nivel. Sí, pero eso justificaría que haya diferencia, pero no que sea tanto. ¿Qué es lo único que nosotros le decimos, digamos, al programa para que utilice el método estático? Utiliza solo modo vibración. ¿Sí? ¿Pero qué le cargamos? El valor del C. Ahí, digamos, el coeficiente C. ¿Sí? El coeficiente C nosotros le pusimos ahí un valor, 1,5. Calculemos ahora cuánto nos daría para cargar el exacto de ese valor. Porque acuérdense que en el método modal le cargamos en la zona 3, le cargamos el R igual a 7, le cargamos el suelo del sitio 2. ¿Sí? ¿Cuánto correspondería para el periodo el valor de C? ¿Cuánto me da sería para este caso? ¿Cuánto me da eso? ¿Pueden calcularlo? 2,5 por el CA, por el gamma R dividido R. ¿Cuánto da? 0,11. Ah, porque el plafón es 0,8 dividido 7 da 0,11. 0,11. Entonces ahí tenemos que ajustar ese valor, poner para que sea coincidente los dos métodos. Con el periodo, claro. Con el periodo que nos está dando acá. Chequeemos el periodo ese que sea menor que El 0,15 lo que vamos a poner el periodo aproximado. No, es un valor al azar. Ah, está bien. La idea es que ustedes acá vean el único coeficiente que nosotros le estamos poniendo es este valor C. Entonces es muy importante la determinación de ese factor C. Para eso hicimos problema 1. ¿Sí? Entonces tienen que sacar exacto el valor de C y cargárselo acá. Si yo modifico el método modal el R y le pongo 3,5, no va a ser el mismo C. Tengo que poner el C para el R de 3,5. Escúchame, dice, y ahí la distribución de la altura de la fuerza es la misma que toma el método, ¿no? Sí, hacemos. Ah, porque si no, Ok, ahí le pusimos para el 0,11. Obviamente que si el coeficiente es menor, la fuerza que solicita, el corte basal es menor, la distribución de la fuerza en altura van a fuerzas menores y el desplazamiento lateral nos va a dar menor. un 25% menos, ¿no? Comparemos porque tiene que ser directo, no hay mucha. Vas a 22 milímetros. Y ahí lo que decía
decía su compañero que obviamente no nos va a dar exacto, porque un método es el que considera la dinámica la superposición modal y depende de qué es superposición. En cambio acá es simplemente distribuir la fuerza en altura utilizando esta expresión. Una ponderación de los pesos y las alturas. En lugar de 0,18 lo va a 0,22 a más 0. Esto obviamente sí está totalmente programable en un programa optimizado. Bueno, por tener discretizado. No, porque tengo abierto el AutoCAD y tengo lleno el Drive. No, estoy con el mallado original. Estático NX y ahora me está dando 21. 21,6. Comparado con el modal, esto solamente tomando el de arriba, ¿no? O sea, usted tiene que tomar el de todos los pisos, sacar la distorsión y ver si te da 18. Entonces ahí obviamente que para lo que sea, todo incluso lo que veíamos nosotros en Polígono 1, todo, mientras más simplificado sea el método, ¿sí?, más vamos a estar pagando con los resultados. Ganamos un tiempo, perdemos el resultado. Pero es razonable, o sea, es por usar ambos. ¿Se lo ve? ¿Se lo ve esto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Con el modelo, en este caso, por ejemplo, chequeemos también, antes que nos olvidemos, acá, el modal. El primer modo me está dando transnacional en X07. O sea que está dentro de el T1, dentro del T2 ahí justito. Y entonces está bien que acá hayamos considerado el C poquito ese 0,11. ¿Sí? Si no, incluso fíjense, si ya tomamos la fórmula de al lado, si el periodo era 0,771, nos cambia, o sea, nos va a reducir un poco menos incluso, y ahí se va a ajustar más al resultado. La otra cuestión es que acá nosotros podemos ver, si ponemos display, esto, la respuesta por piso, nos va a salir esta tabla, así. Y aquí podemos ver nosotros para cada uno de los métodos, por ejemplo, el modal, ¿sí?, cuáles van a ser los desplazamientos, en este caso en X, que el signo en X modal está aplicado en la dirección X. Y acá vemos más clarito este valor que era el 18,5. Lo mismo que leemos en el programa lo podemos ver acá completo. ¿Sí? Si no, ¿qué hacemos? Display, tabla y exportamos tabla. Y vemos todo. También acá podemos ver esto, que me dice las fuerzas. ¿Sí? Y eso es lo que también ustedes deberían de comparar con las fuerzas que ustedes calcularon a mano. Pero no debería haber mucha diferencia por el hecho de que es esta formulita, digamos. Nada más que acá lo hacemos para la masa discreta y en el otro caso es para elementos finitos, pero lo distribuye así, ¿sí? Entonces no debería haber diferencia y es totalmente comparable. Y ahí no está toda la corrección. Para este caso creo que le pusimos que sí. Se incluiría el análisis. Sí, lo mejor que yo hago es ponerles un estado, por ejemplo, en X,
otro que diga X más excentricidad y otro que diga X menos excentricidad. Y esto que estamos hablando en una dirección, que tiene que hacerlo en la otra dirección. Y acá fíjense que en este no me despliega más opciones, o sea, no me despliega el método modal, porque no va a mostrar fuerza con el método modal, no aplicamos fuerza, aplicamos únicamente el efecto. Pero aquí podemos ver nosotros la fuerza. Es más, deberíamos también acá el corte. Ahí tenemos el diagrama de corte. Y acá sí lo podemos ver para el modal y para el estático. También podemos comparar los cortes. Tiene que ser mucho más grande. De hecho acá, y no solo el corte, o sea, el corte y el corte basal, que es lo que yo le pido en el práctico, al mínimo, que verifiquen el corte basal. Si se van con el método estático, por ejemplo, me da acá, bueno, 2 por 10 a la menos 3, pero me da 2. Sería 2000. Acá me dice exacto, 1962 en el estático. En el modal me da 1680. Hay una diferencia. 85,6. Pero está bueno hacer los 2 metros porque si te llega a dar menos, tenés que corregir el ritmo Hay modal. que amplificarlo al modal. La mitad ahí para cada justito. Aquí da, claro. Y eso que es súper regular, ¿no? Sí, yo lo estaría así por cargar la época. Claro, Ustedes dirían que prueben en su modelo, en su cada vez que da la diferencia. Sí. Eso tiene SAP también esa respuesta. no lo expliqué hace mucho tiempo. Ah, Lo que pasa es que acá yo les voy a utilizar porque es lo que tenemos licencia, ¿no? No, sí. Utilizar. pueden usar los listados. ¿Cómo se llama la opción de salida? Display. Play y acá. Muestre, es como que haga un gráfico de la respuesta por piso. Entonces por piso me muestra también, por ejemplo, me permite ver los desplazamientos, las fuerzas, los cortes. Es bastante práctico porque uno lo compara con lo que hizo manual. Ya, y es muy gráfico. Y es rápido de configurar. El método estático tiene que ir rápido también. Cargar cada una de las fuerzas, ¿sí? Hay que tener en cuenta todo sentido, las direcciones, lleva un tiempo. Está bueno. Bueno, entonces acá nosotros tenemos que verificar la distorsión de piso. Siguiendo lo del práctico, entonces esto es lo que estoy pidiendo. Cargar la acción sísmica, teniendo en cuenta ambos métodos, comparar por menos el corte basal, que comparen todo lo que puedan, expresar los resultados en una tabla de resultados. Y ahora sí, utilizando, eligen uno de los dos, ya ven que está similar, o se quedan con el modal o se quedan con el estático. Pueden hacerlo para ambos, pero bueno, eligen uno primero. Modificar, dice, el planteo estructural inicial para lograr que verifiquen las distorsiones del piso de una manera óptima. O sea, dijimos, si me da que un edificio de 5 pisos se desplaza 50 centímetros, no puede ser. ¿Sí? Si me da que se desplaza 5 milímetros o 1 milímetro el último piso, quiere decir que le pusimos columna por todos lados. Entonces, más o menos ustedes van chequeando eso. Fijan qué valor les da. Y lo único que tienen que hacer acá es destrabar el modelo, ¿sí? Irse acá, lo único que se les pide eso es ya con el programa
Y ahí ustedes ya a criterio van probando, en base a los valores que obtengan, ¿sí? Tengo que reducir las columnas, tengo que aumentar la columna, tengo que poner más columna o menos columna. También influye el tamaño de viga, no va a ser directo, pero también influye. Entonces simplemente volver acá y decir, por lo menos toquemos lo de las columnas, ¿sí? Entonces digo, bueno, selecciono a lo mejor estas columnas. De ahí lo que surgía su duda de reducir el tamaño de las columnas en altura, ¿sí? Porque por ahí los mayores desplazamientos, la mayor distorsión se lo dan en los primeros pisos. Entonces, en los últimos uno puede reducir, por lo menos por este criterio de rigidez, o sea, de la distorsión lateral. Entonces, simplemente seleccionar las columnas, le asignamos otra, por ejemplo, acá busco, cargo otras columnas, le pongo una columna más chica, ¿sí? Y después hago correr de vuelta el programa y chequeo los resultados. Y así hasta que más o menos le quede algo razonable. ¿Sí? Y eso es el último archivo que ustedes suben, junto con, ahora sí, pueden subir en AutoCAD, pueden subir en PDF, el planteo estructural ya final, que es lo que por ahí uno acostumbra a llamarle como una propuesta estructural. ¿Sí? Si se aprueba esa propuesta, ahí ya uno pasa a calcular las armaduras y demás. Entonces, esa lo presentan en un formato, digamos, no digo en uno, de un planteo estructural, ¿sí? Por lo menos la planta. Si ustedes cambiaron en altura, 2 plantas. Si le pueden poner un corte o un pórtico en X, un pórtico en Y, le ponen también. ¿Sí? Para que se vea todo. Entonces, tienen que ver las dimensiones de todos los elementos, de la losa, cada uno de los pórticos, las dimensiones, todo completo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de esto? Tenemos media hora, así que prueben ya a ver qué le dan su programa.